La modalidad adoptada va a ser la siguiente. En primer lugar, tendrá la palabra él o la investigadora a cargo, en algunos casos habrá más de una persona, y su exposición va a estar centrada principalmente en el análisis del film propuesto para la sesión, y luego se va a dar lugar al director o directora que tendrá su tiempo para exponer sobre su obra en relación a la problemática de los cines regionales. Hacia el final va a haber un espacio para las preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat durante la charla, y luego serán leídas, o pueden directamente, llegado el momento, abrir sus micrófonos y hacer sus comentarios. Sin más preámbulo, presento a los participantes de la sesión de hoy, la cual tomará como punto de partida el film Corsario, de Raúl Perrone, del año 2019, para discutir sobre el cine en Ituzaingó. Victoria Lencina es licenciada en Artes con orientación en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, integra el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, CINEP. Fue becaria Estímulo Cin por su trabajo imaginario social, espacio, cuerpo y marginalidad en el cine de Raúl Perrone, 1994-2014. Se desempeñó como adscripta en la materia Historia del Cine Universal de la misma facultad, con su investigación La representación pop de la working class en el cine británico contemporáneo. Es columnista de cine en los programas radiales Desde el Barrio, FM Gráfica 89.3 y Todo Sigue Igual, FMC Class 106.1, y crítica de cine en la página web Hacerse la Crítica. Raúl Perrone es caricaturista, guionista, productor y cineasta. Ha dirigido más de 50 películas de manera independiente en la ciudad de Ituzaingó. Entre sus realizaciones se encuentran la trilogía de Ituzaingó, El Tríptico, La Mecha, Pendejos e Ituzaingó Verita. Fundó el primer festival de cine hecho con cámara de fotos y dirige el Festival Internacional de Cine de Ituzaingó. Dirige también el taller de cine Vení y hace tu película con Raúl Perrone, desde hace 20 años en el mismo lugar. En 2011 y 2018, la Cineteca Nacional de México le dedicó 2 retrospectivas que homenajearon su estilo transgresor, intimista y experimental. En 2015, el Festival Internacional de Cine de Viena le realizó un tributo llamado El Hombre de Ituzaingó, el último independiente, y la Universidad de Oxford le dedicó una retrospectiva sobre su obra y trayectoria. Victoria, el escenario es tuyo. Bueno, voy a compartir pantalla primero. A ver. ¿Están viendo todos? Díganme si se ve bien y si se escucha bien. ¿Sí? Sí, buenísimo. se ve bien. Perfecto. Bien, bueno, vamos a hablar un poco del cine en Ituzaingó y un poco vamos a hacer como una especie de road movie por el cine de Raúl. Raúl Perrone es un cineasta que se caracteriza por experimentar con el material audiovisual y filmar la vida cotidiana de jóvenes en Ituzaingó. Su modo de producción cinematográfico se basa en la independencia, en la autogestión, en la cooperación laboral. Los alumnos del taller de cine que dirige desde hace más de 10 años suelen integrar el equipo técnico de sus películas y lo realizan rotativamente, cambiando sus roles y dejando sus puestos a los nuevos ingresantes del taller. La propuesta de hacer películas independientes en la ciudad de Ituzaingó, alejado de los grandes centros productivos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, surgió porque las imágenes del conurbano que veía en la pantalla grande y en la televisión, pensemos que era la década del 90, no lo representaban, porque registrar las calles empedradas de San Telmo y mostrar jóvenes deambulando por ellas, como solían hacer muchas telenovelas en los 90, no era el equivalente a visibilizar las historias de los sectores populares. Entonces, cuando Perrone se propuso fomentar la producción cinematográfica en Ituzaingó, se encontró ante 2 preguntas. La primera es cómo hacer cine en el conurbano sin contar con el apoyo de un ente privado o de un ente estatal, y por otro lado, cómo visibilizar el conurbano sin estigmatizarlo. Perrone no se formó en las habituales casas de enseñanza cinematográfica, como son la ENERC, la FUC o el CIEVIC, que cumplieron un rol central en la promoción de nuevos talentos a través del concurso de cortometrajes e historias breves, que mostraban la obra de los graduados de dichas instituciones, sino que Raúl Perrone es un autodidacta.
un autodidacta con el deseo pulsional de hacer cine en el barrio que lo vio nacer. Y aquí viene mi hipótesis, no sé si se sigue viendo ahí está, sí, se sigue viendo el Power. Soy virgen en el PowerPoint compartido en Zoom, así que les pido disculpas si a veces me trabo, pero ustedes cualquier cosa me levantan la mano, me dejan un mensaje y vemos de arreglarlo. Pero bueno, la hipótesis que yo sostengo fuertemente sobre el cine de Raúl es que a lo largo de su trayectoria se advierte la configuración de un discurso marginal que atañe a un modo alternativo de hacer cine y de ser cineasta. Digo, ¿por qué hablo de marginal o de marginalidad? Esto lo pienso tomando a Bauman y tomando a Howard Becker. Zygmunt Bauman lo que propone es que la marginalidad implica una ruptura de lazos comunitarios, y Howard Becker piensa la marginalidad como algo que se corresponde con una actitud de desviación a las reglas sociales establecidas y que por lo tanto genera una desestabilización de las conductas sociales normales. Es decir, que si lo normal en el cine o de ser cineasta tiene que ver con la industria, Perrone lo que va a hacer es una desviación de los sistemas de producción, exhibición, circulación y legitimación de las películas, que es alternativo a lo que hace la industria, ¿no? Perrone eligió autoconscientemente la ruta del autoabastecimiento, declinando las ofertas que venían del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y de productoras privadas, excluyó durante mucho tiempo el modelo de festivales internacionales y aceptó una recepción crítica heterogénea. Ahora bien, ¿cómo se consolida este discurso marginal? Bueno, se hace a través de un decálogo que fue escrito en 1998, después tenemos los enunciados Las ganas que te deseo y Anticine, mediante la generación de imágenes experimentales, que para mí están abordadas en 3 etapas distintas, y la temática de la marginalidad juvenil. Los jóvenes, es interesante porque los protagonistas de las películas de Raúl son siempre jóvenes disfuncionales al sistema y presentan características de la marginalidad que tienen que ver con la anomia, que es una carencia de reglas y de moral, por otro lado la apatía, esta idea de que no hay progreso hacia futuro, y por otro lado tienen un rasgo de otredad, ¿no? Por eso digo que son seres disfuncionales al sistema. Pensemos que son jóvenes que se aglutinan en pandillas de la subcultura, como son los skaters que aparecen en Pendejos de 2013. Tenemos jóvenes que pertenecen al colectivo LGBTIQ, otros que encarnan distintas maternidades deseadas y posibles, que padecen el desempleo, que fueron víctimas de abusos sexuales, pero sobre todo aparecen jóvenes que aman, que sueñan y que desean ser alguien en la vida. Me parece súper interesante que los jóvenes de Perrone sean tan disfuncionales como el cine que empezó a crear a partir de la década del 90. Como dije recién, hay un manifiesto que es parte también de esta configuración de un discurso marginal, que es el Decálogo. Es un decálogo que fue escrito en 1998 y que incluye 10 consideraciones que Raúl sostiene a la hora de filmar. Sostenía y que sigue sosteniendo hoy en día. En 2012 lo actualizó. En realidad es una parodia al manifiesto Dogma 95 y al voto de castidad daneses, y lo que consolidó fue una ética autónoma en la que todos podemos hacer cine con los materiales los que tenemos en nuestras casas. Y en esas, que lo están viendo en pantalla, en esas 10 consideraciones, aparece la idea de la predominancia de filmar en exteriores, el sonido directo y desprolijo, y también lo que está agregado en Virom es lo que actualizó en 2012, y que podemos pensar que algunas de sus ideas se reafirmaron con el paso del tiempo y que otras se descartaron. Uno de los enunciados que me parecen maravillosos de Raúl es el enunciado Las ganas que te deseo, que está designando a su productora cinematográfica independiente. Me parece que este enunciado lo que hace es como una erotización
del lenguaje y por lo tanto aparece una erotización del cine. En realidad Las ganas que te deseo es una ironía respecto de las condiciones desde las cuales se filma y cómo se filma. Por ejemplo, él tiene una película que se llama Comparsita, que plantea un conflicto entre patrones y campesinos a principios del siglo XX, pero no, digo, Raúl en ningún momento abandonó la locación Ituzaingó para irse a filmar a La Pampa, sino que el campo o los animales que suelen conformar este espacio fueron reemplazados y sustituidos por maquetas y juguetes de ovejas y de vacas. Digo, no se pierde el efecto de estar en el siglo, a principios del siglo XX, pero sí hay algo que tiene que ver con esto, las ganas que te deseo, ¿no? De, bueno, sí, quizás le encantaría tener a esas vacas, filmar en un campo, pero las condiciones económicas restringen ese deseo. Repito, o sea, no cuenta con el ingreso monetario suficiente para poder encabezar una superproducción. Entonces es interesante, digo, que venga de golpe este enunciado y diga, bueno, las ganas que te deseo, sí, quizás me encantaría estar filmando en un campo, ¿no? Y mostrar todo desde un lado mucho más industrial, y de ahí viene esta ironía, que a su vez está combinando dos intertextos, que es el lenguaje barrial, ¿no? Como el slang, y el realismo sucio. Digo, por eso hablo también de que hay como una erotización como del lenguaje, ¿no? Como si el lenguaje fuera una piel y Perrone estuviera acariciando o mimando el cine, intentando llegar a ese tipo de superproducción que se suele conocer, ¿no? Pero sin dejar de hacer cine. Por otro lado, otro de los enunciados que tiene, y este es nuevito porque es de este año, es anticine. Él durante muchos años se consideró como un antiautor, pero después reconoció en varias entrevistas que es más autor que nunca. Realmente él ha logrado conformar una poética y mantener distintos rasgos estilísticos desde que empezó a filmar a esta parte, pero decidió mutar y autodenominarse a sí mismo como un anticine. ¿Qué significa esto? Es sinónimo de antiindustria, de antiglamour, y tiene que ver con lo que decía yo al inicio, ¿no? Digo, la marginalidad entendida como una desviación de esos sistemas de producción y circuitos de exhibición convencionales que tienen que ver con la industria. Pero también el anticine, como él lo manifestó en muchas entrevistas, lo que hace es exponer, poner en evidencia una problemática que tiene la crítica cinematográfica contemporánea en Argentina. Todavía es necesario clasificar las películas por tipología, ficción o documental, o por género. Entonces, en este sentido, y acá lo voy a citar a él, en una entrevista dijo, cito, ¿es un documental o es una ficción? Me parece que hay que terminar con esa discusión. Es lo mismo que pasa con los géneros sexuales. ¿Es mujer u hombre? Ya está, esa discusión no va más. Cierro cita. Entonces digo, si el paradigma natural de hacer cine y de ser cineasta responde a haberse graduado de una escuela de realización cinematográfica, producir películas dentro de un circuito comercial, que esas películas pertenezcan a una tipología y género determinados, que sean películas hechas con iluminación artificial, con cámaras digitales, con actores profesionales, que participen en festivales y obtengan premios internacionales, digo, son todos rasgos que invitan a legitimar la obra de un director como profesional. Entonces, frente a esa naturalización de los hechos o de los pasos a cumplir para ser un cineasta profesional y no un mero amateur, Perrone proclama anticine. Este enunciado forma parte integral de este discurso marginal y propone desarticular la naturalidad del ser cineasta y de lo dado para el cineasta. Digo, si lo singular, o sea, ese mito que se arma del cineasta profesional, es cumplir con ciertos requisitos educativos, morales, económicos, sociales, el lugar que se le cede a quien desafía ese relato es el de la mera marginalidad. O sea, otra forma de hacer cine
y de ser cineasta recibe ese calificativo un poco despectivo de amateur, ¿no? Como si todavía al sujeto le faltara cierta experiencia o trayectoria para devenir profesional. Por otro lado, siguiendo con esta road movie que les propongo, tenemos 3 etapas de experimentación con el material audiovisual en Perrone. Para mí la primera etapa empezó en 1994 con la trilogía Ituzaingó, y allí se consolida una poética que se mantiene a lo largo de toda su filmografía. Digo, se fija un tiempo y un espacio, Ituzaingó, va a haber una postura corporal, una dicción particular, un ritmo audiovisual, valores y referencias culturales, cinematográficas y no cinematográficas, locales y globales a la vez. En esta primera etapa, para mí, los principios estructurantes de la narración van a ser la historieta y el rock. La historieta porque va a ser un modo de organizar la relación entre el fondo y el primer plano de los personajes, y que va a estar resumida en unos pocos rasgos fácilmente reconocibles dentro del cuadro. Digo, los orígenes como historietista de Raúl se notan mucho, y se advierten en los nombres escritos a manos para introducir a los personajes, como estamos viendo en pantalla, que están siempre junto a pequeñas flechas que los señalan, y como les decía antes, digo, se configura un cronotopo que es Ituzaingó, 1900, en este caso 1997. Pero por otro lado, en esta época tenemos la composición de la música rock que va a estar componiendo, estructurando, digo, la narración, ¿no? Y va a proporcionar un modelo de montaje que no es el del videoclip, porque en el videoclip se da una relación donde la imagen es complementaria de la estructura de la canción y está como subordinada a ella, sino que acá los elementos del blues y del rock están como cortados y pegados, respetando las reglas del montaje cinematográfico. Por ejemplo, hay una pelea de una pareja y eso está acompañado por un traveling, pero lo que se escucha en la banda sonora es una canción que cuenta cómo se conoció esa pareja. Digo, en ese sentido, digo, la música rock está estructurando la narración. La segunda etapa para mí empieza en 2001 y sigue hasta el 2012, y en esta etapa vamos a tener al Perrone, digo, en la primera etapa teníamos más al Perrone historietista, en la segunda vamos a tener al Perrone pintor, y lo que va a aparecer aquí es una revisión de historias ya transitadas, porque en esta segunda etapa aparece una película como 8 años después, que son los personajes que aparecían en la trilogía de Ituzaingó, que pertenece a la primera etapa. Pero sobre todo la segunda etapa está articulada por el personaje de Galván, que es un octogenario con bastón y bigote, en el que aparece en distintas películas. Y lo que me parece súper rica de esta etapa es que lo marginal, cuando yo decía de las características de la anomia, la apatía, la otredad, aparecen representadas a partir de tratamientos de espacios cerrados, de tomas de larga duración, de planos fijos, pero sobre todo hay una composición estática en la imagen, que nos viene de la pintura, digo, hay mucha intertextualidad con las pinturas de Vermeer, de Rembrandt, y en esta segunda etapa, digo, si en la primera teníamos la trilogía de Ituzaingó, en la segunda tenemos el tríptico, que justamente un tríptico es un cuadro dividido en 3 partes, ahí les pongo imágenes para que vean. Del lado izquierdo tenemos partes del tríptico, y de este lado tenemos, por ejemplo, un tríptico, para que se den una idea, en pintura, el Jardín de las Delicias de Del Bosco, y abajo tenemos pinturas de Vermeer. Es muy interesante en esta época cómo Raúl también trabaja las luces y las sombras a partir de una iluminación natural, digo, imágenes que son quizás muy oscuras, pero los rostros tienen
tienen una luz particular, digo, usa mucho el contraluz en esta etapa. Y ahora llegamos a la tercera etapa de experimentación, que para mí es la más radical, porque en un momento Raúl dijo, me cansé de la palabra, ¿qué pasa si no hay palabra en el cine? ¿No? ¿Qué se hace con las voces? Y allí inicia esta etapa donde creo que Raúl, como un niño curioso, empieza a indagar en los loops, en el ralentí, en el traveling, en el reverse, los intertítulos, el doblaje, las sobreimpresiones, el backprojecting, el volumen espacial, la cámara en mano, y aparecen muchas citas al cine de los primeros tiempos, sobre todo al expresionismo alemán, las películas de Eisenstein, la vanguardia francesa, películas de Kurt Dreyer, pero sobre todo las películas de Pier Paolo Pasolini. Digo, esta etapa empieza en 2013 con Pendejos, sigue vigente hoy en día, y Pasolini, digo, para los que vieron Corsario, que es una figura muy fuerte en la película, en realidad Pasolini está a lo largo de toda esta última etapa, o sea, aparece constantemente a partir de citas o guiños cinéfilos. Es interesante, cuando yo empecé a hablar, dije, bueno, una de las preguntas también que él se habrá hecho, bueno, ¿cómo visibilizamos el conurbano sin estigmatizarlo, ¿no? Sin caer en la imagen convencional del pibe chorro? Bueno, en esta tercera etapa, Raúl logra sacralizar al marginal. Digo, la imagen que están viendo en pantalla es un joven skater que un poco está súper sacralizado, es casi una estampita religiosa. Y digo, hablando de experimentación, digo, vieron que la textura también de la imagen es bastante particular. Llegando a Corsario, forma parte, digo, las tres etapas que nombré hasta ahora, vieron que hay son siempre tres películas. La primera, la trilogía de Ituzaingó, la segunda etapa, el tríptico, y en esta última etapa, que es otra trilogía, empieza en Ragazzi en el 2014, siguió en Ituzaingó Verità 2019, y finaliza con Corsario. El personaje de Pasolini va a ser el que articula todas estas tres películas, y para mí vuelve a aparecer fuertemente este discurso marginal de desviarse de los sistemas de producción y de exhibición convencionales. Creo que la más crítica, utilizando la parodia de estas tres, es Ituzaingó Verità, porque predomina el glamour en los personajes y en los espacios que frecuentan, pero todo el tiempo se hace una parodia de eso que se está viendo, es casi como una burla. Y como decía Raúl en uno de los puntos del decálogo, si lo que tenés para decir no lo puedes decir ni en Betacam, ni en Super 8, ni en VHS, ni en lo que sea, muy difícilmente lo puedas decir y sostener a lo largo del tiempo. En Corsario vuelve a aparecer, me parece de alguna manera, con mucha fuerza, ese enunciado de las ganas que te deseo, porque todo empezó con Raúl imaginándose si Pasolini estuviera vivo y fuera a conocer a su Ituzaingó natal, ¿no? ¿Con qué jóvenes se encontraría Pasolini? ¿Qué ciudad lo albergaría? ¿Con qué se encontraría? Y me parece que digo, la superposición, digo, para los que vieron la película, la superposición de planos, la alternancia de imágenes en blanco y negro, las transiciones en color, la repetición de versos, la música disonante, el traveling, la cámara en mano, y esa afección también por el primer plano, en realidad están develando la curiosidad casi como de un foráneo en tierra desconocida, de un hombre que tiene ganas de descubrir qué es el cine y abrazar la totalidad de su sentido con toda la fuerza de su ser. Y yo creo que en cada una de sus películas, digo, aunque casi ninguno podríamos responder bien qué es el cine, pero creo que Raúl en cada una de sus películas intenta aproximarse
a una respuesta, y después de todo, como decía Pierpaolo Pasolini en la película El Decamerón, ¿para qué crear una obra de arte cuando es mucho más grato soñarla? Así que dejo por acá y lo invito a Raúl a que conversemos un poco sobre el cine en Ituzaingó. Raúl, ¿estás por ahí? A ver. Hola. Hola, ahí estás. Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Bien. Bueno, cuando vos empezaste a hacer cine en Ituzaingó, y recién yo decía, bueno, estaba esto de, bueno, lo que me muestran, o sea, San Telmo es un barrio que queda en la capital federal, pero no se suele mostrar el conurbano, digo. ¿Había otra gente que ya estaba filmando en Ituzaingó o vos fuiste uno de los primeros? ¿Cómo era en ese momento hacer cine en Ituzaingó? No, ni estaban filmando, y aparentemente era imposible poder filmar, digamos, ninguno se le había ocurrido, digamos, yo arranqué de muy chico, arranqué a los 18 años, 19 años, en mi ciudad siendo Super 8, ¿no? Donde iba a la casa de fotos y le decía, quiero hacer una película, y el tipo se pensaba que iba como alquilar como para hacer un cumpleaños de 15, una cosa así. Y así empecé, después descubrí un CIPAR, que con los años mucha gente pasó por ahí, que es Unión Cineasta de Paso Reducido. Entonces, todos los sábados se mostraban 3 cortos y ahí más o menos había empezado. Pero cuando ya en los 80 empecé a hacer películas, o queriendo hacer películas en VHS porque no había otro formato en esa época, yo ya me había dedicado de lleno al dibujo, ya era dibujante fui dibujante bueno, del gráfico, de la revista Gente, del diario Tiempo Argentino de aquella época, que lo fundamos juntos, yo aparecí desde el principio, pero ya en los 80 ya estaba en el Cronista Comercial, 85, y cuando empezó lo del VHS, bueno, yo arranqué a hacer otra vez mis peliculitas en VHS. Y así empecé de alguna manera a hacer unos primeros cortos, hasta que después, bueno, después ya empecé a ser un poco más conocido, y la gente no sabía si el que dibujaba era el que hacía las películas, si eran películas de dibujo animado. Era toda una confusión media rara que había ahí. Y había un instituto, que no, bueno, te vas a acordar, pero por ahí lo leíste, el ISI, que quedaba en la calle Florida, el Instituto Iberoamericano, y ahí se pasaba lo que en ese momento se denominaba videoarte. Y yo aparecía con películas, digamos, con cortometrajes, entonces los tipos no entendían mucho. Ahí estaba Carlos Trinnick, que era el que lo dirigía en ese momento. Bueno, y ahí empecé, o sea, se empezó a conocerme y demás, hasta que un día dije, bueno, ¿por qué no hacer una película y pasarla? Y bueno, como conté muchas veces, fui al cine Lorca, que me enteré que había películas que se estaban pasando en VHS, como Un maldito policía, como la trilogía de Kieslowski, y fui y le dije al tipo si me pasaba una película. Yo ya había hecho Labios de Churrasco, pero previamente ya había hecho Ángeles, un mediometraje que había ganado en Montevideo, duraba 45 minutos, pero fue premiado como largometraje, una cosa muy rara. Pero ya se había empezado a escuchar un poco de mi nombre y eso. Pero la cuestión de trabajar en Ituzaingó, como lo dije siempre, fue más que nada por haber visto muchas películas de chico de series americanas donde aprendí a conocer los pueblos americanos a través del cine, de las series esas, ¿no? Qué sé yo, Illinois, Portland, Obregon. Entonces yo decía, ¿por qué no trabajar yo en mi propia ciudad? Y aparte me permite no salir. O sea, muy vago el tipo, no se quería mover de ahí. Entonces armé mi propio... Yo siempre también decía, si Woody Allen trabaja en Manhattan, ¿por qué yo no voy a trabajar acá?
¿no? Y Claro. hacer mis películas acá. Bueno, y todo eso fue tomado en un principio, lo decía muy en chiste y terminó siendo una gran verdad porque ya no pude salir de acá y toda la filmografía fue hecha acá. Y la gente me empezó a abrir sus puertas, su casa, sus negocios. Al principio era muy difícil y yo siempre decía, qué bueno poder tapiar 10 manzanas en mi casa y poder hacer un estudio de cine y no salir, digamos, que me pidieran, digamos, como que me anticipé un poco a lo que eran los country, ¿no? Decía, me tienen que pedir la llave a mí para que yo les abra la puerta y salgan, digamos, ¿no? Bueno, pero así empezó mi relación con el cine, con Ituzaingó, más que nada por no querer moverme de acá y porque cada vez descubro cosas, digamos, también creo que las películas van a dejar un documento de cosas que ya no están más, ¿no? Como fue cambiando la ciudad y cómo quedó registrada en mis películas. Entonces quizás el día de mañana va a ser material de archivo para ir a buscar, también cómo era la política, ¿no? Cómo eran los 90. Van a tener que recurrir a la trilogía para saber cómo era el postmenemismo, el no futuro. Creo que las películas anticipaban un poco un montón de cosas que en esa época yo no me daba cuenta y que hoy en día adquieren un valor impresionante, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento en que dijiste, bueno, voy a tener mi propio taller de cine, y por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Eso fue en el 2000, yo me aburría mucho los sábados, la verdad que contrariamente a lo que me pasa ahora que no salgo de Ituzaingó. Entonces el estar toda la semana viajando me permitía estar los sábados y me aburría enormemente. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay un amigo que tenía como una especie de centro cultural, me cedió el lugar los sábados para que pudiera hacer un taller con una modalidad muy especial, porque digamos yo no había estudiado cine y demás, pero quería que la gente no fuera teórico, sino que fuera práctico, ¿no? Donde la gente pudiera estar mezclada de los que escribían, los que dirigían y los que actuaban. Bueno, empecé ahí, funcionó muy bien, hasta que una vez me hicieron una nota en el diario Clarín Zonal, lo leyó la gente de la municipalidad y dijo, está este tipo acá, y es como nunca lo llamamos, ¿no? Bueno, me llamaron, me dijeron si lo podía hacer en la municipalidad, y entonces lo empecé a hacer ahí en la Casa de la Cultura, donde ellos me pagaban un sueldo que en realidad no es mucho comparado a si yo tuviera que hacerlo hoy en día de manera privada, digamos, ¿no? O sea, es un taller que casi alberga 120 alumnos por año, es un delirio, ¿no? Entre los lunes y los sábados, que bueno, que este año cumplíamos 20 años ya con el taller, y que no se pudo hacer porque arrancaba en marzo, y te imaginas que con toda esta debacle que vino, era imposible poder juntar 80 personas ahí adentro, y imposible hacer por este famoso Zoom, ¿no? Porque, digamos, no estoy acostumbrado a dar cátedras hablando, sino que me gusta la acción, digamos, que se haga, que se trabaje, y después sí ver el corto dar una devolución, pero no da una disertación, digamos, que me parece de lo más aburrido que hay, ¿no? Y que creo que la gente se va, me parece. Recién hiciste mucho hincapié en que no son clases teóricas, sino son clases prácticas. ¿Te encontraste con situaciones de alumnos que vienen de algún otro tipo de instituciones como fuga de alumnos, no sé, que vengan de la FUC, de la NARC? Bueno, eso sí, con los años fue tremendo. Bueno, fue tremendo porque empezó a venir gente de toda Latinoamérica. Ya cuando se me empezó a conocer, hubo cosas hermosas, digamos. No sé, una chica de Montevideo se vino a vivir un año en Ituzaingó para hacer el taller. Una chica de Córdoba, perdón, de Rosario, venía todos los sábados para hacer el taller, ¿no? Digo, qué loco, y a lo mejor un tipo que está a 10 cuadras de Ituzaingó faltaba, ¿no? Y después, bueno, mucha gente de la FUC, que en las reuniones, cuando yo convoco a la gente en marzo, que viene más de 200 personas, a las cuales entrevisto personalmente,
de A6, de A7. Yo decía, ¿qué venís a hacer? ¿Sos de la FUC? Bueno, venimos, claro, ¿no? Digo, y bueno, después sabían que ahí se hacía, entonces por eso venían mucha gente del CIEVIC, y mucha gente de otras escuelas más también, ¿no? Entonces me parecía muy gratificante eso de que vinieran a ver si realmente yo era como decía que era. También, ¿no? Venían un poco por curiosidad, otro cosa, ¿no? También venían mucho por a ver cómo era este tipo, ¿no? Que decía de determinadas cosas, a ver si realmente era él. Qué sé yo, viste que existen todas esas cosas, ¿no? Se hacen fantasías y se piensan que vos vas al taller en limusina, ¿viste? O sea, hay una idea, no, y después cuando me ven que voy al bar con ellos a tomar un café, dicen, bueno, no, es así el tipo. Y yo soy así, también armo como una especie de... Por eso creo que el taller es algo mitológico también, ¿no? Hay mucha mística también, ¿no? Y eso me parece que lo hace muy interesante, ¿no? De gente que se ha ido del taller, que ha formado 8 carreras, me siguen escribiendo, siguen agradeciendo. Y tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿viste? Donde hay más de 3 personas siempre hay problemas. Y escuchando a estos alumnos, ¿no? Que vos tenés y que vienen de otras escuelas, ¿qué problemáticas crees que están vigentes en estas instituciones donde se enseña la realización cinematográfica? ¿O qué es lo que viste que le pasan a estos alumnos? La mayoría, tanto del IUNA como de la FUC, lo que me suelen decir, yo no tampoco les pregunto mucho porque saben que tampoco me gusta mucho la FUC, es que están todos con un chip, le ponen un chip y de ahí no lo sacan, digamos. El chip es, tenés que hacer tu guión de 350.900 páginas, tenés que presentarlo, tenés que pensar en vías de traveling, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro. No se puede trabajar como dicen algunos que se trabaja, hay que tener buenas luces, pa. Todas mentiras, todas estupideces que me parece que se caen por sí solas, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde lo digital vino un poco a dignificar la palabra video, y donde cualquiera hoy puede hacer su película con la mejor tecnología. De hecho, acaba de salir una camarita GoPro que no cabe en tu mano y filma en 5K, que la gente se delira, 5K, 6K, ¿viste? Entonces ya no hay excusas. No hay excusas para nada, nunca las hubo, digamos. Yo cuando empecé a hacer películas hubo muchos problemas. Imagínate que eran los 90, donde si no tenías una película en 35, olvídate. O sea, yo era un outsiders, ¿no? Y entonces después cuando mi película logró ir a un cine y logré una crítica en Clarín al lado de películas que se estrenaban de millones de dólares, yo me reía profundamente en mi casa, en media, yo me reía. Decía, no puedo creerlo, ¿viste? Pero creo que fue más por prepotencia de trabajo, como decía Roberto Arc, de creer mucho en lo que yo hacía. Yo les hago creer a mis alumnos cosas que ni ellos mismos creen. Entonces, creo que ahí está la cosa, ¿no? Yo también aparecí en el dibujo porque alguien me dijo alguna vez cuando era muy pibe, dedicate a otra cosa. Muy conocido, no lo voy a nombrar porque ya no está, pero con los años vino a pedirme trabajo a mí al diario. Y le di trabajo, ¿me entendés? Cuando yo era el dibujante del diario. Entonces hay mucha hipocresía, mucha gente que te puede arruinar la vida, ¿no? Un tipo que le dice a un chico de 18, 19 años dedicate a otra cosa, lo está matando. No, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo funciona el taller? ¿Cómo haces la selección de los alumnos? También hay un festival que vos haces en Ituzaingó. Sí, el festival ahora hace 1 o 2 años que no se hace por presupuesto y porque no están las condiciones dadas, y a mí me gustaría hacerlo un poco más grande y no se puede, entonces prefiero no hacerlo. Lo íbamos a retomar este año y bueno, ya sabemos lo que pasó. Digamos, pero la modalidad del taller es que tienen que trabajar, digamos, que lo importante es que se puede hacer, digamos. Hay gente que viene con una cabeza Harry Potter. Entonces esos Harry, ¿viste?
los tenés que bajar a la tierra y después como que les tenés que enseñar a mirar cine, a mirar de otra manera. Y yo te puedo asegurar que en un año esos tipos cambian, pero cambian profundamente, digamos, porque, y después te encontrás con esas manifestaciones que te hacen cuando vamos al bar, sí, no, porque en la universidad me pidieron, y papá, y me hay que ir a plata, y que todo. Y entonces es un problema, ¿entendés? Yo a un pibe que estaba en segundo año que vino a pedirme un consejo, le dije, dejá la universidad, toda esa plata que paga tu viejo, donar a algún comedor y dedicate a otra cosa. Claro, ¿entendés? Es mucho dinero para que se gaste y no tener las ideas claras. Yo creo que ninguno o una gran mayoría de esa gente no termina haciendo cine, ¿no? Yo me los encontré después en cámara, en canales de cable, atienden el teléfono, qué sé yo. Y el funcionamiento del taller es como casi algo como cooperativa, ¿no? Porque se van alternando los puestos, hoy el que está en cámara, mañana puede estar actuando. Bueno, sí, eso se sabe desde un principio. La gente que viene ya viene con la idea o les doy a elegir para que tampoco se vuelvan medio como locos, porque ya te digo, tiene una dinámica muy personal. Es un taller que están los que quieren escribir, los que quieren actuar y los que quieren dirigir. Entonces se arman grupos. La selección es muy ardua porque en realidad elijo por cómo los escucho hablar y por el grado de pasión que tienen, porque tampoco les pido que me traigan ningún trabajo ni nada, digamos. Y después, bueno, después cuando se arman los grupos, que son 2 grupos casi siempre de 40 y pico de personas, están todos mezclados, y la consigna es que hoy decís tu guión, un sábado decís el guión, al rato ya elijo quién lo dirige, y el que dirige elige los que actúan. Digamos, se tienen que ver a partir de un grupo que tienen armado en el Facebook, donde tienen que estar pidiendo las cosas que necesitan, no se pueden ver en la semana, no ensayan, y el taller arranca a las 3 de la tarde, se juntan a las 2, arman terribles escenografías, y después tienen que filmarlo con un plano secuencia de no más de 7, 8 minutos. Y no se pueden equivocar, si no, no hay corto. O sea, es muy estricto, pero es la única manera que les puedo enseñar a que después, cuando salgan del taller, pueden hacer lo que quieren, digamos. Es desde lo más difícil, después ellos tienen que encontrar la forma de poderlo hacer, porque es muy difícil hacer un cortometraje y dirigir en el momento cuando nunca dirigiste, actuar cuando pocas veces actuaste, y después tener una cámara, que ya son cámaras del taller que están siempre, que tienen de alguna manera una práctica muy grande para poder hacer lo que le piden, pero que tengas que resolverlo en ese lugar, en un plano secuencia. Sin equivocarte, es muy difícil, muy. Y te puedo asegurar que si vos ves los cortos que están colgados en YouTube, en la página del taller, no podés creer que esté hecho en 20 minutos. ¿No? Porque cuando la teoría es que vos en un corto, cuando vienen y me cuentan de las universidades, que tratan 4 días para hacer un corto de 3, 4 minutos, yo me quiero matar, ¿me entendés? Digo, no lo puedo creer, ¿me entendés? Que los tienen 12, 14 horas para hacer un plano. Y bueno, nada, la verdad que me parece que no van a aprender absolutamente nada. Y sí. No, me quedé pensando si a partir de, pues ya el taller cumple 20 años, ¿no? Y desde que vos también empezaste a hacer cine en Ituzaingó, si sentís que se reactivó o la gente se animó más a hacer cine en su ciudad. ¿Crees que cambió un poco el cine en Ituzaingó desde lo tuyo y desde la apertura del taller? Lo importante es que cambió en otros lugares. Lo importante es que a partir de lo que yo hice en Ituzaingó se empezó a hacer cine en Aedo, empezó Trapero en La Matanza. Lo importante es eso, que empezó a verse el conurbano, que no existía. Más allá de lo que pasa en Ituzaingó. Después de Ituzaingó, sí, te imaginás que muchos de los pibes que vienen al taller lo hacen, pero también viene gente de Ramón Mejía, de Liniers, de San Isidro, de Lavallol, de La Plata. Viene gente de todos lados. Después el taller lo que tiene es que todos hablan el mismo idioma, vienen ahí para hablar de cine. Entonces se arman pequeños grupos. Hoy en día
Cuando arrancó no, pero ya hace ya 5 o 6 años esta parte, ya todos tienen su computadora para editar, otro hace sonido, otro hace imagen. Entonces se ha formado una factory, digamos, es como es una fábrica. Una fábrica de hacer cosas buenas, cosas malas, pero digo, lo importante es que esos pibes están haciendo muchas cosas, buenas, malas, ¿viste? Pero lo importante es que lo intentan y por la ideología del taller lo hacen. Entonces me parece que eso es un incentivo que alguien te diga, vos podés hacerlo. Cuando a mí a los 20 años me pasaba todo lo contrario, me decían que, bueno, que es imposible hacer una película si no tenés un productor y que papá. Yo todo eso lo hablé mucho cuando en el 2000 y pico hice mi programa en Carala que se llamaba Cara de Perro y donde entrevistaba directores de cine y, digamos, empecé a hacer ese programa porque estaba muy cansado de todos los que me hacían notas a mí preguntándome si yo hacía cine independiente porque no tenía plata. Y la independencia pasa por otro lado, no por la plata. ¿Y qué es el Entonces, cine independiente para vos? ¿Cómo lo entendés? ¿cómo lo entiendo? Hacer lo que vos quieras, que la gente se vista como vos quieras, que camine como vos quieras, que se maneja de determinada manera, diseñar tu propio póster, hacer tu caja de DVD, elegir dónde lo vas a estrenar, ver cómo lo vas a estrenar. La independencia no es porque no tenés plata. No se puede hacer una película sin plata, es una mentira. Uno usa ese código, pero tampoco estoy hablando de hacer una película con 200.000 pesos. Cuando hablo sin plata hablo de poco dinero. ¿Entendés lo que digo? Pero sin plata no se puede hacer nada, porque cuando yo empecé a hacer mis películas, o sea, 5 para el peso es una película que está hecha en 16 milímetros. Entonces se tuvo que comprar la película, se mandaba a revelar, la gente viajaba y se tendría que poner un remis, comíamos. No tengo un camión de catering, pero comés sándwich, hamburguesas, lo que sea, digamos. Sin plata no hay nada, pero no con esos sueldos impensados de 4 o 5 millones de dólares, un delirio, me parece obsceno, me parecía en esa época, digamos. Pero es una postura ante la vida, digamos. Es como cuando dibujaba. Mi independencia la logré con el dibujo, encerrándome en un cuarto, y ahí hice, ¿no? Mi trabajo en el diario, hice 10 libros de dibujos, que hoy los pueden ver están a la venta en este famoso Mercado Libre y en algunas librerías. Y con el último que hice sobre los Rolling Stones lo editó Sudamericana. O sea, pero ahí estaba yo encerrado durante muchas horas del día solo dibujando. Yo aprendí cómo hablar con el cine de nuevo. Yo no podía presentarme en público porque es muy tímido. Entonces, esto mismo que estoy haciendo ahora me incomoda, digamos. No te sientas incómodo. No, estoy muy cómodo porque te conozco, pero digo, ya lo hablamos, yo jamás haría una diserción yo soy un costetador automático, que me pregunten yo les contesto, digamos. Y el equipo técnico de tus películas suele estar conformado por alumnos de tu taller. Sí. Y en Corsario, uno de tus alumnos de taller fue el que hizo una cámara estenopeica, porque Corsario está hecha íntegramente con esta cámara. Parece 16 milímetros la textura, pero en realidad es una estenopeica. Sí, la cámara la hicimos con Ladra Seijas, que trabajó ya en otras películas conmigo, en Expiación, en Cínicos, y Ituzaingó Verità. Ella trabaja conmigo ya hace mucho tiempo. También está Emma Echeverría, entre los dos se van turnando. También está Jorge Balax, que es un chico chileno, y yo. Sí, claro, en realidad es una cámara, la cámara es una cámara digital donde no hay una cámara estenopeica, no existen. Digamos, donde la cámara, aparte de la primera vez que con una cámara digital se hacía eso, lo que se hace es un estenopo, que es sacarle el lente a la cámara y agujerear la tapa y poner un plástico y por ese agujerito entra el sol, digamos, la luz, y a partir de ahí emite imágenes, pero no tenés control sobre eso porque no tiene ni foco ni lente. Entonces fue muy difícil y azaroso hacerlo, y quizás lo que más me interesó del proyecto, no solo el de Martín, el parecido a Pasolini,
sino el poder usar esa cámara y hacer una película, digamos, porque entre hacer una película en 5K y en una estenopeica, elijo la estenopeica, digamos. ¿Y cuáles fueron los límites o los alcances de utilizar este Nopo? Los límites son infinitos porque podés hacer muchas más cosas de las que yo hice, porque después ya le tomaba la mano y cuando le tomamos la mano hacíamos lo que queríamos porque sabíamos en qué lugar del sol debíamos ponernos, pero también era muy difícil. Y después los inconvenientes, después teníamos todo en contra, de poder quizás filmar y después cuando lo veíamos estaba todo oscuro, lo teníamos que volver a repetir, digamos, todo en contra, pero digo, soportar 30 más de grados de calor, estar en pleno sol, a su vez también estábamos haciendo una película, ¿no? Estábamos haciendo pruebitas, entonces dirigir al actor, a los chicos, crear una atmósfera, bueno, muy, muy difícil, pero si fuera fácil, ¿cuál sería el sentido? ¿No? Si fuera fácil no lo haría. Claro. ¿No? Digo, me parece que ahí está la cuestión, digamos. Tratar de tomar algo nuevo y apropiarte de eso y hacer algo que únicamente se usó siempre para fotos y nunca se había usado para poder hacer videos o películas. Y yo creo que a partir de esta película, por lo que sé, acá hay un grupo muy grande de gente que hace estenopeica, quedaron muy entusiasmados y ahora quieren hacer películas todos. Entonces me da la impresión de que si eso sirvió para que este gran grupo de gente que hace estenopeica se dé manija para poder hacer algo, bueno, bienvenido sea, que se hagan muchas películas, digamos. Pero hay un grupo muy grande que hace fotos estenopeicas, son muy artísticas, muy bellas, digamos. No es lo que uno está acostumbrado a ver, porque son con mucho grano, fuera de foco. A veces no, yo en Corsario ya te digo, teníamos tanto ya el dominio de la cosa que había muchas cosas que estaban en focos y era realmente muy bellas de ver. Y recién comentaba que esta última trilogía, que no sé si tiene un nombre, que empezó en Ragazzi, hay como, digo, está articulada por la figura de Pasolini. Digo, en Ragazzi tenemos un Pasolini joven, en Ituzaingó Verità ya es como maduro y está siempre ahí como siendo testigo de ese espacio de glamour en el que viven los personajes, y después ya tenemos en Corsario este Pasolini mayor que está visitando tu ciudad. ¿Por qué el interés por la figura de Pasolini? O si bien está siempre presente desde pendejos, digo, ¿por qué tu interés en esta figura? Bueno, no sé si te lo contesté la otra vez, pero te lo voy a contestar ahora y quizás no sea la respuesta que vos esperás. Yo la verdad que no tengo una gran devoción por Pasolini. Tengo una admiración porque a mis 17 años, cuando iba a Capital, era todo un plan ir a ver una película. Vi Mamma Roma, vi a Catone, y es algo que no estaba acostumbrado a ver, y yo empezaba a hacer mis primeros cortos. Ya después toda la etapa de Saló, de todo ese tipo de cosas, ya a mí no me interesó más Pasolini, pero sí me interesan sus escritos y sus libros, su manera de pensar y su ideología con ciertas cosas. Entonces cuando lo retomé a partir de pendejo, que puse un poema de él en la coda final, empecé a leerlo mucho más, pero no, sin esa devoción que mucha gente cree, digamos. Yo tengo admiración por mucha gente, digamos. Si yo pudiera hacer una película donde pusiera un tipo que hace de Fassbinder, también la hago. O sea, me deliran esas cosas, digamos, poder crear ese tipo de mundos y, digamos, y lo de Pasolini, quizás lo que me acerca a él es el tema de la juventud, pero cuando yo hice en los 90 Lago de Churrasco, jamás pensé en Pasolini. ¿Entendés? Ni en Gracias a Dios, ni nada. Quizás tenía mucho más presente a Jarmusch que a Pasolini. Pero bueno, pero con el tiempo, viste cómo es el asunto, digamos. Vos nombrás y la gente se agarra de lo que vos nombrás y lo empieza a repetir.
y yo lo voy aclarando, ¿viste? Porque hay mucha gente que me interesa, Gus Van Sant me interesa, Cassavet me interesa, cada tanto voy como, y cada tanto vuelvo también al cine del año 20, digamos, ¿no? Dreyer, Murnau, digamos. Sin ser un gran cinéfilo, necesito volver a esos tipos porque creo que esos tipos inventaron todo, ¿no? Es decir, la gran belleza de sus imágenes hacen de que yo tenga ganas de poder volver a filmar. Pero después los temas de los pibes, en las casi 60 películas que hice, creo que nunca las conté, creo que son más, y tampoco nunca saqué el promedio, pero creo que cada 4 o 5 siempre hay una de adolescentes. ¿No? Porque en las trilogías que nombraste también falta la trilogía oriental que hice, y también son chicos, ¿no? Tarde de verano, Canadá, que gané en Bafisi, y Tarde de primavera, que la hice para el canal de la ciudad, son japoneses y son chicos. Son como o la trilogía de Galván, digamos, pero ahí no sé por qué siempre me salen de a 3 películas, no. Tampoco lo pensé demasiado eso. Bueno, si estás de acuerdo, habilitamos preguntas del público. Me encantaría. Habilitamos las preguntas, quien quiera preguntar. Yo creo que se fueron todos. Pueden poner en el chat y si no, desactivar el micrófono y hacer preguntas. Si es por micrófono, mejor, ¿no? Sí, así les vemos las caras también. Ponen, tengo entendido que hubo un... A ver... Micaela Conti quiere saber, tengo entendido que hubo un proyecto dirigido por Raúl en Córdoba. ¿Cómo fue salir de Ituzaingó? Hola Micaela, ¿qué tal? Sí, bueno, el segundo movimiento de Ragazzi, sí, fue hecho en Córdoba. Y la verdad es que no sé por qué fui a Córdoba. Pero sí, bueno, porque hay un periodista, Miguel Peirotti, que lo quiero mucho, y yo había estado se me había hecho una retrospectiva hace muchos años en el Cine Club del Carril, y no sé por qué pensé sí, ahora me acuerdo. Me acuerdo cuando estuve aquella vez en el Lugo del Carril, me llevaron a dar vueltas por ahí, por Córdoba, me dijeron, vení que te va a gustar, porque habían como muchos chicos ahí de la calle y demás. Yo creo que ya había ido con la trilogía y Zapata no había hecho tantas películas. Y entonces hubo como una promesa de que algún día iba a volver a Córdoba. Bueno, volví muchos años después, y entonces Miguel salió a filmarme con una chica amiga, a unos chicos carreros de ahí de Córdoba, y la verdad que los primeros que dieron me gustaron mucho, y la verdad que fui muy alocado todo, ¿no? Porque fui a hacer una película con chicos que no conocía. Me acuerdo que la hice en un día y medio, ese segundo acto de la película, y fue muy raro ir ahí. Era como un pozo muy grande enfrente a una cancha de fútbol en homenaje a Mario Kempes. Estaban ahí en un río bañándose, y la verdad que fue muy loco meterme ahí, a hablar con ellos, decir, no tenían televisión, no sabían quién era, solo tenían celular, un delirio, digamos. Y nada, se ve que tengo poder de convicción, y al toque ya estaban, los tenía conmigo ya. Y entonces, bueno, estuvimos filmando un día y medio, y bueno, quedó ese, que para muchos críticos es uno de los hermosos momentos de mi filmografía, ¿no? Ese segundo acto con esos chicos ahí bañándose en ese río, y hablando con una chica que va en bicicleta. Fue
muy lindo de hacer, tengo un recuerdo hermoso y casualmente no hace mucho pensaba en cómo estarán esos pibes hoy en día, ¿no? Porque ya pasaron, tenían 16 años en esa época, creo que uno de ellos murió y los demás deben tener 20 y pico de años, una vida muy difícil y tenía muchas ganas de ir a verlos y volver a filmarlos. Así que bueno, buena pregunta, Micaela, ¿no era? Micaela, Micaela. Ok, Te pone gracias, Micaela. bueno. Después Jimena quiere saber, quería que nos cuentes un poco sobre el festival que se desarrolla en Ituzaingó, qué criterios de programación tiene y qué lazos generaron. Mira, el criterio que tiene es un poco las películas que me gustaría ver a mí, digamos, y otras también. Pongo películas que tampoco me gustan mucho, pero sé que a la gente le van a gustar. Y bueno, después llevo jurado. Bueno, ahí está trabajando conmigo Pablo Rato, en un momento trabajó Manrupe, Oscar Cuervo. Es un festival muy chiquito. Lo que pasa es que nos superó la cantidad de películas que llegaron, digamos. En el último festival llegaron casi más de 1.200 películas. Un delirio porque nosotros no podíamos programar más de 50, porque teníamos nada más que dos salitas, no teníamos una infraestructura para eso. Pero no podíamos llevar muchos invitados y un montón de cosas, entonces hizo de que yo creo que fue importante para armar debates, para hacer charlas, pero un festival muy, muy chico, donde inclusive llegué a programar en largometrajes, cortometrajes también, porque pensé que las películas no tienen por qué tener una duración. Puede ser un corto de 20 minutos 10 veces más bueno que un largometraje, o sea que, ¿por qué no pasarlo, digamos? Pasé videoclip, dibujos animados, digamos, pasábamos de todo un poco y venían, bueno, viste que ya hay muchas plataformas que podés mandar las películas, venían muchas películas de España, muchas películas de Europa, muchísimas, de la India, de Japón, de todos lados, increíble, la verdad que una cosa muy, muy increíble. Y tuvimos unas programaciones muy, muy buenas que después íbamos pasando, pero es muy difícil hacer un festival, sobre todo cuando no tenés la infraestructura como para eso. Y después ya también dejamos de tener el cine, que se tercerizó y no lo pudimos hacer ahí. Entonces, bueno, los últimos 2 años se complicaron un poco, así que tenemos muchas ganas en algún momento de retomar también. Constanza quiere hacer una pregunta. Sí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por tu tiempo y por compartir la película. Bueno, muchas Te gracias. quería hacer 2 preguntas. Hablaste, bueno, del material que hacen en el taller y quería saber si estas producciones están, no sé, sistematizadas, guardadas, archivadas, digamos, por vos, o si están en manos, digamos, de los alumnos, si están disponibles, por ahí no están todas o algunas. Y después una segunda pregunta chiquita, que dijiste que gracias a tu trabajo en Ituzaingó se activaron otros focos como en Aedo o en alguna parte de La Matanza. Saber si estos grupos tienen relación con tu grupo, o si tienen algún circuito armado entre ustedes. Eso solo, gracias. Bueno, la primera es si entras a YouTube y buscas Taller Perrone, te vas a encontrar con todos los cortos que se hacen semanalmente, tanto los lunes como los días sábados. Y también están colgados porque al final del año elijo al mejor director de cada grupo. A su vez se eligen los actores que van a trabajar y se elige el mejor guión. Por lo tanto, hay 4 cortos que se tienen que hacer de 10 minutos fuera del taller, con títulos incluidos y con temas libres, y a veces les doy un tema yo. La consigna es que no salir de un lugar, sino armarlos todos en una misma locación para que no tengan problemas por los robos y demás. Y la verdad y después se proyectan en pantalla grande, donde vienen los familiares y se entregan premios, mejor actor, mejor actriz y mejor director. Entonces es un aliciente bastante interesante y muy lindo, y la verdad que también ves el proceso, y hay muchos que hacen ya algunos 2 años que están ahí, porque cuando los veo
que son material inteligente, siguen en el taller para poder seguir viendo el crecimiento. No muchos, no puedo elegir más de 20 o 30, porque casi siempre hay una lista de espera de 200. Y entonces, si no se va ninguno, no puede entrar nadie, y no está bueno eso. Por supuesto que todos los cortos están guardados en el taller porque se les hace hacer ahora en DVD de datos con su cajita, y están todos archivados ahí, y en algún momento se pensó en hacer una videoteca, y ahí quedó, y en algún momento espero que se pueda hacer. Después, en cuanto a los grupos, lo que te conté, sé que en Aedo está el grupo Farsa, del cual yo no tengo ningún contacto con ellos. En realidad no tengo contacto con nadie del cine. Soy un anticine, anticontacto, digamos. Cuando dibujaba tampoco pertenecía a nadie, digamos. Creo que pertenezco a todo y no pertenezco a nada, porque estoy muy lejos entraría en discusiones que me robarían energía, y prefiero no estar en ese tipo de cosas. Bueno, y como te contaba, en La Matanza creo que está Trapero, pero después también hay mucha gente trabajando en Moreno, en Ituzaingó, en Padua, digamos. Se extendió imagínate que está 20 años y al hacer tantas películas, estar en el Bafis y demás, mucha gente de todos estos lugares vinieron al taller. Entonces, cuando ya dejaron de venir, que pasó el tiempo, empezaron a armar sus propios grupos y se siguen viendo fuera del taller. Y eso que me parece que es lo más maravilloso, ¿no? Que se puedan seguir viendo, que se haya encontrado gente que de no haber sido por el taller, creo que no se hubieran encontrado nunca en la vida. Y eso me parece que es realmente una cosa maravillosa, porque creo que lo que tiene el taller es que ha venido gente que cuando al principio hablaba con vos miraba al piso, y hoy se pueden expresar y pueden comunicarse con la gente. Entonces también es un espacio terapéutico, de alguna manera. Porque, viste, a mí me costaba mucho a los 17 años decirle a un amigo, che, quiero hacer cine. Me decía, tomátela, viste, un ninguneo de a qué te vas a dedicar. Y sin embargo, ahora con el paso del tiempo sigue existiendo eso. Hay muchas chicas me dicen, y yo a mi amiga no le puedo contar porque me dice, ¿qué vas a hacer película? No, vení, vamos, no, vamos. Entonces ahí viene gente únicamente que pueden hablar de eso, y también, bueno, después hablarán de la vida y se hacen amigas de la vida. Entonces me parece que es un espacio a ese nivel maravilloso. No sé si está contestadas tus preguntas. Sí, muchas gracias. No, al contrario, a vos. Tenemos otra pregunta de Andrea. Dice, hola Raúl, yo también quería hacer una pregunta. Últimamente vemos en varios cineastas contemporáneos una vuelta al cine de los primeros tiempos como medio expresivo. Hay incluso desde algunos años un festival de cine en México dedicado exclusivamente a este tipo de películas. ¿Por qué te parece que un cineasta contemporáneo vuelve hoy a este primer cine? ¿Qué posibilidades expresivas tienen estas películas que el lenguaje fílmico actual no tiene? El de México seguramente debe ser el de un fanático de Dalí, me parece, no sé. La verdad que yo no te puedo contestar por los otros, puedo contestarte por mí, ¿no? Yo cuando hice Pendejos, fue una cosa muy rara, porque los diálogos hasta la mitad de la película estaban. Y me acuerdo que un día vino un amigo a visitarme y dije, te quiero mostrar algo que estoy haciendo, que está en proceso. Y no sé por qué no andaba el sonido. No había. Yo tengo un proyector, un pequeño microcine allá, y no funcionaba el sonido. Y le digo, bueno, mirá, pero pasale igual, va. Y fue sorprendente, porque el tipo entendió todo lo que pasaba. Entendió que era justo la parte, que la chica discutía con el novio, Y dice, bueno, está discutiendo, ¿no? ¿Por qué es? Y entonces entendí que era un gran desafío hacer una película. Yo estaba viendo mucho Dreyer, estaba viendo mucho Murnau, ¿no? Me habían dado muchas cosas de Murnau. Y dije, bueno, qué bueno sería. Y entonces empecé después a filmar los diálogos, pero después le sacaba el sonido. Y después vino todo el proceso
de buscar la música para todo eso. Y empezar por la música a darle una unión, que ahí fue donde creo que explotó Pendejos. No solamente por ser una película silente, que en realidad no lo es, no puede ser nunca una película silente con una banda de sonido, pero fue realmente maravilloso eso, porque fue también una manera de conocer la cumbia dap, que acá no se conocía. Ahora está el trap, que es muy parecido. Y a partir de eso trabajar el sonido. A partir de ahí, como ya había empezado con las pibas había empezado ya a trabajar todo el loop, el sonido y demás. Pero en Pendejos ya también ya operaba yo y dije, bueno, ya era mi propio DJ de alguna manera. Y empecé a trabajar los sonidos y a darlos vuelta, ralentarlos y demás. Y bueno, fue una jugada muy grande y la verdad que cayó muy bien porque a partir de ahí empezaron a ver muchas películas habladas al revés, cortometrajes hablados al revés, trabajar el sonido. Pero fue muy interesante para mí porque me parece que trabajar los primeros planos de rostro como yo los trabajo, me da la impresión de que las palabras a veces están de más. Hay una cuestión en el cine argentino que remarca mucho con las palabras lo que está haciendo la imagen, ¿no? Recuerdo una vez una película que no lo voy a nombrar porque ya no está, pero contaba el actor en primera persona un robo y mostraban el robo. Entonces yo digo, ¿para qué lo mostrás si lo estás contando? Contalo y no lo mostres. O sea, las imágenes son muy fuertes y las palabras son muy fuertes, pero nunca pueden ser unificadas. ¿No? Porque no vas a decir, mirá para allá, y entonces la chica mira para allá, porque alguien dijo, mira para allá. No sé, tengo un problema con el tema de las palabras. Y Andrea te dice, gracias por la respuesta. El festival al que me refería es el Festival Internacional de Cine Silente de México, que dirige Enrique Ceballos. No sé si ese es el que vos decís. Ah, no, el que yo decía era un fanático de Dalí, pero es en España. Pamela te va a hacer una pregunta. Dice, ¿considerás que a lo largo de estos 20 años del taller pudiste hacer escuela? Es decir, ¿reconoces tu legado en realizadores contemporáneos? Debo admitir que no sé, no es algo que me preocupe mucho, y creo que no voy a dejar un legado. Me da la impresión. Sería no sé, estuve leyendo muchas críticas últimamente de gente que respeto mucho y decía que era muy difícil que yo pudiera dejar un legado porque era muy singular lo que hacía. Entonces no creo que pueda dejar un legado. Es muy difícil, no por lo bueno, es muy difícil hacer lo que yo hago. Porque muchos chicos del taller que vienen al taller, que me conocen, que hablan conmigo, que discutimos ciertas cosas, sé que después cuando hacen los cortos finales, alquilan sonido, buscan luces, ya no está dentro del esquema que yo uso. Porque quizás tengan miedo, porque quizás son inseguros, pero si vos tenés un maestro donde te está demostrando todo el tiempo que se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Entonces es muy difícil dejar un legado, me parece. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Florencia, en ese tener un problema con las palabras, ¿cómo describirías que trabajaste imagen visual y sonora en Corsario? ¿Qué aporta la imagen en blanco y negro? Recuerdo la oposición entre resto en blanco y negro y luego el cielo en color. Sí, yo no sé si esas cosas tienen una explicación, ¿no? Porque si uno las explicaría, perderían un poco de magia, ¿no? El problema con las palabras las tengo en la vida, en algunas cosas. He hecho muchas películas habladas, digamos. De hecho, mi fuerte creo que son las películas en las cuales los chicos hablan y hablan desde ellos mismos, y es un lenguaje que era, como decía en aquel momento, antitelevisivo.
Lo que sí digo a veces hay ciertas cosas que tampoco hay que tomarlas tan literalmente, porque al hacer tantas películas puedo quizás ir cambiando y hacer esto, y no quiere decir que la próxima película también vaya a ser muda, pero también acá está el hecho de que está apoyado por los poemas de Baudelaire, que me parece que es bellísimo, y un poco ayudado un poco a esto que yo llamé un poema de Perrone. Digo, porque toda la película para mí era como un gran poema, ¿no? La cámara, el poema mismo, las pinturas de Caravaggio. Y solo voy a contestar lo del blanco y negro, que el blanco y negro es una cuestión, es una decisión básicamente estética y que también tiene que ver con lo que estás contando. Hay películas que uno las piensa en colores y hay películas que uno las piensa en blanco y negro, y no por eso tienen que ser en blanco y negro porque representan al pasado. Yo creo que de mis películas, creo que el 70% son en blanco y negro. Solía decir que el blanco y negro era mucho más creíble que el color, pero después cuando empecé a descubrir a Caravaggio, a Vermeer, empecé a trabajar mucho el tema del color, por lo tanto trabajo tanto blanco y negro como color, pero lo elijo más que nada, digamos, no es que elijo blanco y negro porque es Pasolini, porque está muerto, porque quería hacerla en blanco y negro, básicamente. Acá hay otra pregunta de Natacha. Dice, me gustaría saber si en tu transmisión elaborás diálogos sobre tu cine, el cine expandido, o el cine performativo o cine de poesía. Si yo elaboro... no entendí bien la pregunta. A ver si Natacha puede volver a escribir. Si tengo un manifiesto o algo así. No, si dialogás tu cine con el cine performativo, el de poesía, con esas teorías, claro, con la teoría del cine performativo, el cine de poesía. No sé, la verdad que no sé, tendrían que decirlo los demás. No tengo idea realmente si dialogo con ese tipo de cosas. No. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, pero la voy a hacer oralmente para que no Me se parece transcriba en el maravilloso. chat. Sí, Te lo quería entiendo. preguntar, en función del contexto actual de todo este año, ¿cómo proyectás vos la exhibición, la circulación de tus películas? En el caso de Corsario, ¿cómo se está difundiendo? Si nos podrías comentar un poco cuáles son tus opiniones sobre el futuro también de la exhibición de cine, Sí. Si pensamos que esto tiene como una continuidad un poquito más larga, Sí. ¿no? Bueno, en mi caso ya era difícil antes. Yo creo que estuve en cuarentena de hace muchos años, porque la verdad que una película como Corsario en una sala de cine no sé cuánto tiempo puede durar, ¿no? Sobre todo hoy en día con esta velocidad de Netflix y la gente y los celulares y demás, es cada vez más difícil hacer películas de autor, ¿no? Nosotros teníamos pensado, la película se estrenó mundialmente en Mar del Plata en el 2018, en el Festival de Mar del Plata. Y este año teníamos intenciones de poderla estrenar seguramente en el Malva y en el Cosmos en conjunto. Bueno, entre las idas y vueltas nos agarró marzo y terminamos en lo que terminamos. Pero me emperré, hacía 5 años que yo no estrenaba, y dije, bueno, vamos a estrenarlo igual. Y surgió, no sé cómo, la posibilidad, bueno, empecé a hacer muchos vivos y filmé 2 películas en cuarentena. Bueno, y surgió la posibilidad de que empezaran a películas de ISAT, de Cinear, y en Cinear le dije a Manuel García, que es un distribuidor, le digo, bueno, propone que estrenemos Corsario en Cinear.
Había un solo inconveniente, que no se podía estrenar en la plataforma de televisión de Cinear, porque es una película que no pasó por, como yo no fui por el instituto, no podía hacer un estreno como lo que están haciendo ahora, que van a Cinear. Entonces me proponen la plataforma de Cinear, después va a Cinear Play, y de última iría a Cinear Televisión. Y dijimos, bueno, maravilloso. Y la verdad que fue te diría que fue un golazo, porque ha tenido una repercusión absolutamente extraordinaria la película. Las críticas han sido todas de buenas a muy buenas, no solamente acá, sino en todo Latinoamérica. Es una película que la están viendo muchísimo. Y es muy raro también porque me posibilitó, también hay un canal en YouTube que maneja una chica que se llama Changuita Producciones, y también estrené otra película que es un fenómeno que la verdad que no logro entender todavía. Hace 2 semanas que se estrenó en el canal de YouTube Expiación, que es una película que hice en el 2017, que habla de la dictadura y demás, y en 10 días la vieron 44.000 personas. Que yo creo que si la hubiera estrenado en una sala de cine, si llego a meter esa gente, te puedo asegurar que me voy del país. Porque sería imposible. Sería un milagro alucinante. No iría esa cantidad de gente ni loco. ¿No? En tan pocos días, esa cantidad de gente. Pero bueno, son esas cosas que pasan que no sabes. Y ahora, de hecho, también arranca el Doc Buenos Aires. Y ahí voy a tener también la suerte de estar con 2 películas que hice en cuarentena. O sea que adaptándome no es la mejor manera, porque no hago películas para poderlas, no me gusta verlas ni en una computadora, pero bueno, tengo que adaptarme a que la gente la vea, y cuando esto en algún momento el mundo vuelva a ser mundo, seguramente alguna función para los que me piden de Corsario en un cine la voy a hacer, porque creo que debe verse en una sala de cine. Pero mientras tanto, hasta que no exista esa posibilidad, bueno, si la pueden ver a través de una plataforma, por lo menos es una manera de que la película tenga una visibilidad, y eso, por lo tanto, me pone contento, aunque no sea en las mejores condiciones, digamos, ¿no? ¿Contestado? Sí, muchas gracias. No, al contrario. Yo tengo una pregunta. No, quería saber cómo circulan tus películas en el exterior, o cómo es la repercusión en festivales, por ejemplo. Bueno, el lado más fuerte de mis películas está en Europa, precisamente, en Europa y en todo lo que es Latinoamérica. Todas las películas que hago, desde todo lo que hice, para que tengas una idea, Pendejos hizo casi 80 festivales, ¿no? En todo el mundo, digamos, más allá de premios y demás. Y de hecho, Corsario mismo estuvo en Mar del Plata y estuvo en 4 o 5 festivales más. Porque el hecho ya de tener 2 retrospectivas en la Cineteca de México, en México se estrenaron también películas, se estrenó Pendejos, se estrenó también Hierba, se estrenó Fábula. También por los focos que se hicieron en la Universidad de Oxford, también en Londres se estrenaron algunas películas. Entonces hay mucho de eso afuera, en Chile, Perú, en Venezuela, en Bolivia. Porque hay un público para eso, y hay un cine, y hay un cine autor. Es mucho más difícil poder estrenar acá que estrenar allá. Acá yo sé que yo tengo casi siempre el lugar asegurado en el Bafisi, donde las ve mucha gente, donde por suerte casi siempre las películas antes de que arranque el festival están agotadas, pero eso no te garantiza que si la película se estrena la gente vaya. Es un fenómeno muy raro, que yo no me voy a encargar de analizarlo, por supuesto, pero no sé por qué pasa. Por eso te dije, puse el ejemplo de Expiación y lo de Corsario, que está funcionando muy bien. Porque después, cuando va a un cine, este tipo de películas, a lo sumo, si lo programás, puede durar un mes y medio. No solamente mis películas, la de Alonso, inclusive hasta las de Martel, tampoco las han visto tanta gente. No sé por qué pasa eso, la verdad. Quizás
las plataformas como Netflix y demás se hayan un poco comido al cine, irán únicamente los cinéfilos o los que tengan muchas ganas, y los que tienen muchas ganas van a buscar películas para divertirse quizás, y no películas para experimentar cosas nuevas, digamos, por eso para ellos están los festivales, donde ahí sí, donde llenan porque la gente sabe que va a encontrar ese tipo de películas, pero la verdad es que no debería ser así. Es terrible el silencio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? El silencio del Zoom es el peor, ¿viste? Sí, yo ya me quisiera ir, te digo. A ver si alguien más quiere preguntar algo. Hagamos las últimas preguntas y vamos cerrando si quieren. Bien. ¿Quién se anima? Yo quería hacer una pregunta, no sé si se puede. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quería saber... Es una foto que habla. Soy una foto, bueno, soy una foto. Con audio. Bueno. Saludos desde Rosario. ¿Cómo? Quería saber si saludos desde Rosario, digo. Ah, hola, saludos. Quería saber si en vista a este tiempo tenías planeado rodar algo próximamente. Sí, siempre. Gracias. No, al contrario. Lo que más sufro de esta cuarentena es no poder salir a filmar. Es como que me falta. Es estúpido decirlo, ¿no? En este momento. Pero es casi como respirar para mí filmar. Pero igual hice 2 películas, así que de alguna manera voy tratando de calmar mi ansiedad. Una la hice por videollamadas, entonces me tenía entretenido eso, dirigiendo a unos chicos skaters de unos 20 y pico de años que suelen juntarse por la madrugada, como viven muy cerca, ¿viste? Los pibes suelen juntarse. Y entonces, bueno, me mostraban desde el WhatsApp el lugar y yo les hacía poner la cámara, les decía de qué tenían que hablar. Y bueno, la verdad que terminó siendo una película muy, muy interesante desde la clandestinidad y ahora va a estar en el DOC Buenos Aires, así que estoy muy contento que ya tenga visibilidad y lo interesante es que la consigna era que no eran de la cuarentena, ¿no? Porque van a salir tantas cosas de la cuarentena que ya es canciones de la cuarentena, poemas de la cuarentena, teatro de la cuarentena. Entonces me da la impresión de que se pueden hacer muchas cosas en la cuarentena, hablando cinematográficamente, sin nombrarla, porque ya la estamos padeciendo. Y entonces nada, son chicos reunidos hablando de pibas, viendo sus celulares, cantando, haciendo cosas de pibes. Y después otra la hice que estuvo en un festival de Brasil hace poco, en el ECRA, que es un festival de cine experimental, que se llama Algunos pibes, que la hice con materiales que tenía del 2006, 2007, que habían quedado fuera de otras películas que nunca los había usado, y armé toda una película con esas cosas, y también quedó una cosa muy experimental, muy interesante, y bueno, y estuvo en ese festival. Por lo tanto, sigo como editando cosas que tenía, revisando discos rígidos que tengo mucho material, y con eso voy en eso y los vivos, voy entreteniéndome un poco y pensando en lo próximo que voy a filmar y que algunas pruebas que ya estoy haciendo, pero todavía me da como, digamos, si veo lo que me muestran, cómo está la ciudad y cómo están los lugares, vos decís, bueno, la verdad que parecería ser que no hay cuarentena, ¿no? Porque veo gente en las plazas, veo gente llevando a sus niños, los bares afuera llenos de gente. La verdad es que no entiendo nada. Y me da ganas como de salir y después digo, no, me tengo que cuidar. Y bueno, y sigo quedándome acá adentro, hace, no sé, 1200 días que estoy acá. ¿Contestado? Sí, muchas gracias. Seguís con No, a cuarentena vos. estricta entonces. Sí, absolutamente. Cumplo como un soldado cineasta. Genial, gracias. No, a vos, gracias.
Bueno, si les parece, entonces damos por finalizada la sesión. Les agradecemos a Raúl y a Victoria enormemente, y también a quienes asistieron. Les pido disculpas, voy a repetir la información del ciclo, ya que no quedó en la grabación, y luego vamos a editar estas sesiones, entonces, bueno, lo hago al final. Repito, esta fue la primera sesión de este ciclo de encuentros que denominamos Diálogos entre directores, directoras, investigadores, investigadoras, los cines regionales de Argentina y América Latina, que fue organizado por el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine, CINE, que pertenece al Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con la Red de Investigadores sobre Cine Latinoamericano, RICILA, y forma parte de una segunda parte de un ciclo de conferencias que el grupo CINE ya realizó entre los meses de junio y agosto, en torno a la actualidad de los cines regionales en Argentina y América Latina, en el marco de un proyecto de investigación, que es Cartografía y Estudio Histórico de los Procesos Cinematográficos en Argentina, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Como les comenté, en esta oportunidad convocamos para cada una de las sesiones a especialistas en el campo de la investigación y a cineastas, con el objetivo de reflexionar acerca de los cines regionales. Los invitamos entonces a la próxima sesión, que en este caso se va a realizar el martes que viene, ya que el lunes es feriado, a la misma hora y por el mismo canal, para reflexionar sobre el cine en La Rioja. Así que bueno, les agradecemos a todos y los esperamos la semana que viene. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que está saludando, diciendo que muy buena la charla y saludos personales, así que les mando un saludo a todos, la pasé muy bien, estuve muy cómodo, así que muchas gracias a todos. Gracias Victoria, gracias, muy amables todos. Gracias Ana, un gusto haberte conocido. Bueno, y a vos también, muchas gracias. Gracias, Raúl. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.